Vamos entonces a la palabra del Señor. Quisiera pedir que abran sus Biblias allí en Esther, por favor. Esther capítulo 8. Este es uno de los 5 libros que los judíos recitan, leen y aún cantan cada año. Esther. Y, y Dios ha querido que pongamos nuestra atención en la Biblia y en el orden de los libros, así que en esta mañana tenemos este libro delante de nosotros. Creemos firmemente que es parte de la palabra inspirada por Dios. Hay algunos estudiosos que ven que no hay mucho de evidencia extrabíblica en cuanto a los personajes que le conocemos aquí en Esther, pero la evidencia que tenemos de la escritura, podemos decir que no es necesario ver tanta evidencia cuando las personas que se narran aquí están dentro de un contexto real. El punto sería cuando algo que ocurre en la Biblia y no está dentro de un contexto real, podríamos de repente dudar un poco más. Pero el contexto real es el imperio persa en aquel tiempo. La forma como se ve, la trama de este libro tiene mucho que ver con aquella usanza en aquellos tiempos. Y por encima de todo, lo que leemos en Esther es palabra de Dios. Creemos que lo que está escrito aquí tiene una enseñanza, la ha tenido para el pueblo judío por muchos años, la sigue teniendo hasta el día de hoy, pero también para la iglesia. Así que con esa confianza es que venimos a la palabra de Dios en el libro de Ruth en esta mañana. Amén. ¿Qué pasaje leímos? Capítulo 8. ¿Cuántos han leído Esther en algún momento? ¿Sí? Muchos, ¿verdad? Algunos pocas veces, algunos recién, de repente. Yo le invito a que lo lea completo. No lo vamos a tratar completo, son muchos capítulos, 10 capítulos, el último tiene 3 versos solamente, pero es un librito que debemos y merece ser leído más de una vez para poder entender bien de lo que se está tratando. Pero algo que quisiera resaltar es que lo que llama mucho la atención en cuanto al libro de Esther es que usted no va a encontrar el nombre de Dios en ninguna parte. Y esto es lo que es abrir los ojos en algunos eruditos, ¿no? de literatura antigua. Como no se menciona el nombre de Dios en alguna parte, puede que solamente sea histórico. Pero mis hermanos, el hecho de que no figure el nombre de Dios no quiere decir que el Señor no esté presente allí. No significa eso. Aunque el nombre de Dios no figure en este libro, el Señor mismo está sin duda presente en cada uno de los incidentes que narra este libro. Y hermanos, siempre que vayamos a la Escritura es interesante, es bueno, es necesario, es saludable que nos esforcemos donde encontrar allí a Dios, porque allí está. De otra manera no fuera parte de la literatura autorizada de Dios para su pueblo, es parte de ese canon, de ese grupo de libros que han sido inspirados por Dios. Entonces, siempre que leamos la palabra, siempre tratemos de ver allí al Señor en algún momento. Capítulo 2, verso 9. Vamos a ver algo respecto de Esther. Hay mucho para ver en Esther, les digo, es una historia preciosa. Me gustaría hablar de la reina Basti, capítulo 1, ¿verdad? Es un capítulo precioso, ¿verdad? Que hay que tener realmente un contexto, hay que conocer el contexto del lugar y hay un precioso mensaje ahí también. No vamos a mirar el capítulo 1 ahora, pero sí quisiera que miremos algunas otras verdades aquí en este libro. Capítulo 2, verso 9. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Muy bien, ¿qué cosa se halló en Esther? Que dice el versículo 9 del capítulo. ¿Qué cosa se halló en ella? Gracia.
Y siempre, mi hermano, mi hermana, que usted encuentre que ella halló gracia, quiero que sepa que la palabra gracia, como está escrito aquí en el hebreo, siempre se refiere a la gracia de Dios. Porque Dios es un Dios de gracias. Él es el único que tiene gracia y es el único que puede dar gracia. Y la manera como está escrito en este libro, es escrito como que se refiere a la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Y cuántas veces encontramos de que esta mujer halló gracia no solamente en una persona, sino en varias personas? Siempre que usted encuentre la palabra gracia allí, se está refiriendo al carácter de Dios. Es el único Dios, es el único que tiene gracia y el único que la puede dar. Entonces, podemos ver detrás de donde dice que no existe el nombre de Dios, allí está ahí el Señor, a través de ella. Dice que ella halló gracia casi en todas las personas con las cuales tuvo referencia. La frecuencia de esta idea en cuanto a Esther en este libro puede ser una forma sutil de sugerir en todo momento la presencia del Señor, aún sin mencionar su nombre. En este libro de Esther, vamos a mirar el versículo 10, por favor. Capítulo 2, verso 10. Otro hermano que pueda leer, por favor. Muchos cuestionan esto. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso decir que era judía? Y aún Mardoqueo, su primo, estaba en lo mismo. Las respuestas todas en cuanto a la Biblia están en la misma Biblia. Cuando se habla de un libro, es también dentro de ese mismo libro. Así que le vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender su palabra, que sea Él hablándonos acerca de Él mismo, que es lo más importante, y también a través de estos personajes. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos abrir ese libro de tu palabra, el libro de Esther. Ayúdanos, oh Dios, a entender lo que tenemos que entender de tu palabra. Y estén nuestros corazones abiertos para recibir esta palabra tuya para nuestras vidas, individuales, como familia, pero también como iglesia. Amado Dios, nos ponemos pues en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos el versículo 10 del capítulo 2, algunos han sugerido muchas razones por las cuales Esther dudaba de revelar su origen. Pero si avanzamos un poquito al capítulo 8, verso 6, vamos a mirarla de otra forma. Capítulo 8, verso 6. ¿Hasta qué verso leyó nuestro hermano Ujier? Hasta el 7. ¿Ese qué verso es? O sea que ya leímos eso, ¿no es cierto? Vamos a leer otra vez. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? Es Esther hablando. Ya no está ocultando que es del pueblo judío. La otra pregunta, ¿cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado en Esther 2:10 respecto a que estaba negando a su pueblo? Si no avanzamos hacia el capítulo 8, nos hubiéramos quedado con un mal sabor de boca, ¿no? Porque ¿cómo es esto? Es judía y nos dice que es judía, ¿verdad? Pero vemos que en un momento aún donde corría riesgo, lo dijo. Lo dijo en el momento apropiado. En ese momento, en el capítulo 2, las cosas todavía estaban en un movimiento que luego nos vamos a dar cuenta en lo que andaba esta gente allí en el imperio persa, que nos vamos a dar cuenta que es Dios siempre guiando tanto a Mardoqueo como a Esther en cuanto a lo que iban a hacer, porque ni ellos mismos sabían lo que estaba por pasar. Simplemente eran judíos dentro del territorio persa. ¿Okay? Persia es lo que es ahora Irán. Es un lugar bien difícil, ¿verdad? Donde realmente la mayoría pues, son musulmanes. Pero allí, no en ese momento, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Siglo V antes de Cristo, se desarrolló esta historia. Entonces, lo que estamos mirando aquí es un hecho que ocurrió en un lugar determinado, en un tiempo determinado, con gente real. Y cuando vemos lo que estamos leyendo aquí, estamos mirando a unos judíos que Dios puso allí
pues cuando fueron deportados y llevados por Nabucodonosor a Babilonia, llegaron ellos ahí, eso dice la historia. Pero cuando Dios mueve a la gente a algún lugar, hermanos, sepan una cosa, de que Dios tiene propósitos, de que Dios tiene algo que de repente nosotros ni soñamos. De repente ustedes cuando eran jóvenes y todavía no habían venido a ese país, ¿usted pensó en algún momento venir aquí? Pues no, y ahora está aquí, pues sí. ¿Quién estuvo en eso? Dios. Por eso en todo tenemos que decir, Señor, gracias, porque me tienes donde estoy ahora. Porque de otra manera no estuviera. Es Dios quien mueve todas las cosas. Él es el creador y sustentador de todo. Él nos conoce. Todo obedece a su voluntad. Todo. No hay nada que se escape del control de Él. Él es Dios, de su creación y de lo que en ella habitan. Todo. Alguien dijo, Dios sabe perfectamente, aún cuando una mosquita se pone dentro o encima de una flor, como también está y sabe mucho cuando un ejército decide entrar y avalancharse sobre otro continente con algo muy grande. Dios está en lo pequeño como está en lo grande. Dios es Señor de todo y de todos, aunque muchos de esos todos no crean en Él. Ese es nuestro Dios. Ese es su Dios, ese es mi Dios. Ese es el Dios de la Escritura. Entonces, cuando miramos ese evento en cuanto a Esther, estamos viendo de que ya en un momento tan difícil es allí donde ella habla de su pueblo. Hermano, el libro de Esther, como en los otros lugares de la palabra, yo casi me animaría a decir que en todos lados de la palabra de Dios podemos ver la mano de Dios, podemos ver la providencia de Dios, es visible y es manifiesta en todo evento, en todo momento. Solo tenemos que abrir nuestros ojos y encontrar aquel que está en la palabra. Tenemos que abrir nosotros y mirar aquel que está en nuestra situación. Él está allí. Él nunca nos deja. Él es Dios. Tanto más nosotros, como justos por la fe, debemos confiar en el Señor y con paciencia decir a nuestra alma, aquíétate, dominar nuestra alma. Debemos dejar a nuestros adversarios en las manos de Dios, porque Él puede hacer que ellos mismos queden atrapados en las trampas que tendieron para nosotros. Esta es una cita de Charles Spurgeon. Hermanos, hay mucha verdad en esto. A veces nosotros queremos ir en contra de aquellos que están en contra de nosotros. Queremos ver que algo ocurre, que nosotros somos parte en aquello, pues están declaradamente siendo enemigos de nosotros. Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Aún de aquellos que se oponen a ti o están en contra de ti o que son declaradamente enemigos tuyos. Dios está por ti. Tenemos que aprender a dejar a ellos en las manos de Dios. Y Dios va a obrar. A veces queremos ayudarle una ayudita a Dios. Hermano, no podemos ayudar a Dios. Él es todopoderoso. Si requiriera ayuda, no sería todopoderoso, pero si es todopoderoso, podemos dejar a Él todo. Todo. Tanto más cuando somos hijos de Dios. Si el decreto hubiera sido que los judíos tenían que ser ejecutados por los soldados del imperio persa, así se habría hecho. Hermanos, si hubiera sido así, no sé, yo no me imagino cómo hubiera sido la libertad de los judíos en aquel entonces. Porque lo que ocurrió en ese tiempo, solamente Dios lo pudo haber pensado. Nadie de los que son parte de este libro de Esther han sabido de lo que Dios tenía planeado con ellos. Pero realmente este Amán, que es como decían, el malo de la película, ¿no? Es el malo de la historia, que realmente había tramado tanto mal para el rey, aunque el rey no sabía que había alguien que estaba tratando de traicionarlo, ¿verdad? Pero Dios estaba en todo. Y entonces, lo que está ocurriendo aquí, que vemos en el capítulo 8, vamos al capítulo 8, por favor.
Mire el verso 6, con lo que hemos leído, verso 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Amán había decidido eliminar a todos los judíos en todas las provincias del imperio persa. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que es escrito, que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los principales de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su estructura, su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua, y escribió el nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres apoderarse de sus bienes. Verso 12. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Amán no sabía lo que estaba ocurriendo. Amán había sido descubierto que había traicionado en su tiempo a este rey y quería eliminar a todos los judíos. ¿Qué pasó con esto? Dice que se enteró de esto el rey y dijo, ¿por qué? Y cuando la reina le dice, yo puedo negar a mi pueblo cuando esté en peligro, de ninguna manera, y por hacer esto perezco, que perezca, dijo Esther en un momento. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces ella dijo que el pueblo judío estaba en riesgo. Y entonces, como había hallado gracia a los ojos del rey, le dice, pídeme lo que quieras, la mitad de mi reino será para ti, todo lo que quieras, porque halló gracia. Si bien es cierto, Esther, como dice la Escritura, era de buen parecer y demás, pero no era tanto eso, era la gracia de Dios en ella la que hizo ese impacto en el rey. El rey descubrió lo que estaban tramando y el rey dijo, de ninguna manera esto no va a pasar. Así que se elimine todo lo que estaba haciendo en contra de los judíos para que no ocurra ese mal a tu pueblo. Entonces tuvo que ir a todas esas provincias y decirle que eso ya no tiene efecto. Esa copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados a caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto que fue dado en Susa, capital del reino. Todo el mundo ya sabía que los judíos iban a ser muertos, pero Dios cambió esta situación. Algo cambió de repente. Se enteró de esa traición de Amán y el rey dijo, eso no va a pasar, que se avisen a todas las provincias de mi imperio, eso no va a pasar. ¿Cuándo ocurrió esto? En el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día que 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Ahora mire capítulo 9, verso 1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, todo esto ocurrió casi en un mismo día. En ese mismo día se estaba revocando lo que se había dicho que se iba a hacer en contra del pueblo judío. En ese mismo día, mire lo que dice el verso 1 del capítulo 9. Otra vez lo voy a leer. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día
en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, ¿qué dice? Sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Se volteó el plato. ¿Quién pudo hacer esto? Solamente Dios. Solamente Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Lo contrario. Dios puede cambiar eso. Si Él puede cambiar eso, Él puede cambiar todo. La historia se fue, o sea, se volteó totalmente en contra de aquellos que aborrecían a los judíos. Ahora, todos tenían miedo de los judíos, porque la orden había sido dada por el rey. Nadie toque a los judíos. ¿Por qué? Porque el rey así lo ha dicho. Así que todo lo que divulgó Amán se echó por la borda. Él pensaba que ya tenía todo en su mano, lo tenía dentro de su puño, pero Dios estaba trabajando en ello. Dios sorprendió a este hombre tan malvado que quería eliminar a todo el pueblo judío, estén donde esté, en cualquiera de las 17 provincias del imperio persa. En ese momento, Dios movió al rey y dio una orden para que salieran todos, toda la milicia de Persia y recorría por todas las provincias para decir que eso no ocurra, porque los judíos no van a morir por decisión del rey. ¿Puede alguien decir esto sin ser guiado y tocado por Dios? ¿Puede alguien decir esto porque alguien tuvo un bonito servicio con el rey y por en fin alguna situación temporal? De ninguna manera. Solamente Dios puede hacer estas cosas. Movilizar todo un imperio. Y recuerde que el imperio persa en aquel tiempo era una potencia mundial también. Iba desde la India hasta Arabia, era algo muy grandioso. Él era muy orgulloso, este rey muy vanidoso. Usted lee capítulo 1, hizo una gran fiesta, dice ahí en capítulo 1, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos se enteren cuál rico era, cuántas cosas tenía, cuánto dominio tenía. Ese banquete que hizo, no una, sino varias veces, era con la mejor vajilla que tenía. Muchos utensilios eran de oro mismo, de oro puro. Entonces había mucha riqueza. Por eso le ofrecía a la reina: la mitad de mi reino yo te doy. Dime lo que deseas. Y como halló gracia en los ojos del rey, la gracia de Dios. Y Dios no quería que su pueblo sea exterminado, porque si fuera exterminado el pueblo judío, de hecho que Dios habría hecho alguna otra cosa más. Que no está registrado aquí, pero que Dios pudo haber hecho otra cosa también. Muy maravillosa y muy gloriosa como lo que está pasando en este momento aquí. ¿Qué tenemos aquí en el versículo 1, mis amados? Tenemos la providencia de Dios. En el versículo 1 tenemos cómo Dios obra a pesar de lo armado, a pesar de lo que se ha confabulado contra él o contra su pueblo. Dios obra allí. Dios hace que las cosas se cambien abruptamente. Por eso es que dice ese versículo 7 que sucedió completamente lo contrario allí para ellos. Hermanos, la providencia de Dios es algo tan grande en la cual nosotros tenemos que confiar, porque Dios puede hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Y les digo que con esa historia podemos decir que jamás hubo hombre alguno tan derrotado como este Amán. En un momento parecía que tenía al pueblo de Dios en su mano, pero en el mismo día se dio cuenta de que quien tiene al mundo en su mano, quien tiene a las gentes y las potencias en sus manos es Dios. Es Dios. Amán se enorgullecía de que tenía todo el poder dado por su rey. Pero llegó el momento en que todo eso fue quitado y Dios se glorificó y dignificó al pueblo de Israel. Hermanos, esto es lo que ocurre con el pueblo de Dios también. Pero ¿sabe qué? Dios no necesita de nadie. Dios es Dios.
Dios no depende de una persona, Dios no depende de una iglesia, Dios no depende de una nación. Dios es soberano. Amén. Dios puede hacer las cosas porque es su voluntad, es su agrado hacerlas. Dejemos a Dios actuar en nuestra vida. Las cosas que están pasando en ese tiempo están haciéndonos pensar, y a los cristianos también, incluidos nosotros, de que todo esto que está ocurriendo y que realmente está en contra de la palabra de Dios, muchas cosas. Nos hace pensar que tenemos que buscar y estar a buen recaudo, protegernos, porque las cosas que se ven aquí, aún nuestros hijos pueden verse perjudicados. Y aún no solamente nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos. Porque se está yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? No quiere tenerse en cuenta lo que dice la palabra de Dios respecto al derecho a la vida. Se quiere enseñar esto en las escuelas. Se está queriendo enseñar en las escuelas lo que no dice la palabra de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Al hombre para que sea hombre y a la mujer para que sea mujer. Hay cosas que están ocurriendo, hermano, que se quieren enseñar en las escuelas, que están en contra de la palabra de Dios. Y entonces nosotros como cristianos que conocemos la palabra de Dios, que nos dice, ¿qué es esto? Entonces mis hijos están en peligro. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Entonces unos buscan dónde esconderse. Para que nada de esto alcance a nuestros hijos. Hermanos, no se olvide quién está sobre todo. ¿Quién está sobre todo? Dios. Dios siempre ha protegido a su pueblo. Siempre Él ha salido victorioso frente a cualquier situación en el mundo. Él es Dios. Lo que espera Dios es que seamos fieles. Juan 14:1, ¿qué cosa nos dice? ¿Quién conoce ese verso? Ahí vamos a buscarlo. A ver, alguien que no haya leído, lea por favor Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón por todo lo que estás viendo, leyendo o mirando. No se turbe, no tengas miedo. Jesús nos los dice en sus palabras en el Nuevo Testamento, Juan 14:1, no te turbes, no tengas miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Él es el que cuida, Él es el pastor de las ovejas. Él cuida a su pueblo, Él nos cuida a nosotros. ¿Qué cosa espera de nosotros? Que creamos en Él, que confiemos en Él, que sepamos que Dios está delante de nosotros, que el Señor pagó con su vida nuestra vida. Y si hemos de morir, moriremos, pero diciendo quiénes somos. Como Esther, si tengo que perecer, que perezca. Si tengo que morir, que muera yo, pero yo seguiré diciendo que la palabra de Dios es la que dirige mi vida, es la rectora de mi vida. Y todo lo que dice la palabra de Dios es lo que yo voy a creer y lo que yo voy a defender. Si por eso voy a perecer, que perezca. Amén. Dios se encarga de lo que tú no puedes hacer. Él se encarga. Y sabe que en todo el transcurso de estos 20 siglos han habido cosas peores que las que están pasando hoy día. Y Dios se ha levantado gloriosamente. Y su iglesia ha seguido pujante, ha seguido viva y nadie ha podido destruir. Como alguien dijo, nadie puede apagar una vela que Dios enciende. Amén. Nadie. Así que tengamos confianza en Dios. Aquel que revirtió toda esa maldad que quería hacer Amán en el tiempo de Esther, es el mismo que puede revertir las cosas si confiamos en Dios como debemos de confiar. Amén. Yo no sé cuál es la situación que puede estar pasando usted, mi hermano, mi hermana, en su vida. ¿Qué le parece imposible que cambie? Es posible. Es posible. Deja al Señor en su trono, déjalo y cree en Él como el Señor y el Rey de tu vida. Él es el Todopoderoso. Y se va a permitir que tú vivas ahí hasta que el día que Él te lleve
creyendo y sin ver lo que Él te dice que puede hacer, que así sea. Pero que partamos a la presencia de Dios creyendo y confiando en Dios. Que de repente aquel día posterior al día que el Señor nos lleva a su presencia es cuando Dios quiere hacer lo que tú esperabas. Amén. Déjale a Él decidir el día y la hora. Reconoce que Él es Dios, Él es soberano y su providencia está sobre todo. Sobre todo. Para aquellos que creen y para aquellos que no creen también. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra alimenta nuestra fe. Gracias, Señor, que tú nos llamas a vivir nuestras vidas cristianas puestos de pie delante de ti, puestos de pie confiando en ti, no buscar dónde escondernos porque las cosas se ponen malas, inseguras para nosotros. Señor, permítenos a que nuestra fe esté de pie frente a toda situación, aún frente al peligro, como lo hizo Esther, como lo hizo Mardoqueo. Gracias, Dios, por estas personas, estos primos, Señor, que tú los usaste en su tiempo, Señor, para bendecir a tu pueblo, para evitar que sean diseminados con ese antisemitismo de Naamán. Dios, permítenos orar siempre por tu iglesia. Permítenos orar siempre por tu pueblo, Señor. Aunque en este tiempo sus ojos están velados, Señor. Pero sabemos que llegará un día en que la brillantez de tu presencia se van a dar cuenta de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Mientras tanto, Dios, permítanos siempre orar por ellos. Que seas tú, Señor, en esos tiempos también con ellos. Señor, enséñanos a confiar en ti, a confiar en tu palabra. Y amado hermano, amada hermana, sea la situación que estés pasando en este tiempo, que en esta mañana tú puedas entregar esto a Dios. Y quizás decirle, Señor, perdóname, que estaba yo queriendo encontrar la solución a esto. Pero el único que puede solucionar las cosas eres tú. Dígaselo. Él espera, Dios espera que tú pongas todas tus ansiedades, todos tus temores en sus manos. Hazlo en esta mañana. ¿Qué cosa te está turbando? ¿Qué cosa te está poniendo temeroso o temerosa? ¿Sientes que está en riesgo la educación de tus hijos? ¿Sientes que está en riesgo tu trabajo? ¿Algo que piensas que está en riesgo? Ponlo delante de Dios. Señor, reconozco que tú estás sobre todo. Y tú estás con todos nosotros, aquellos que creemos en ti. Dígaselo. Entrega al Señor. Y dile, oh Dios, confío en ti, confío en tu providencia. Confío que tú harás tu voluntad y tú te glorificarás porque tú eres un Dios santo, un Dios de imposibles. Estás poniendo aquello en las manos de Dios. Tu familia de repente, tus hijos de repente, que te parece imposible alguna situación. Nada es imposible para Dios. Nada. Él puede hacerlo todo si es su voluntad. La voluntad de Dios es que tú confíes en Él incondicionalmente. Confíes que su voluntad es perfecta, que su voluntad nos hace bien. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por escucharla. Y gracias por animarnos a fortalecer nuestra fe en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.